toda la gente que nos está viendo, especialmente al querido pueblo salvadoreño, el cual está celebrando hoy probablemente las elecciones más importantes de su historia. Quería hacer un llamado de última hora, son las 10 para las 4, tenemos todavía 1 hora con 10 minutos para ir a votar y quería hacerle un llamado a la gente que salgamos a votar. Recuerden que los que lleguen a votar antes de las 5 de la tarde, con solo entrar al centro de votación, deben de dejarlos votar. No importa si llega a las 5 y usted todavía no ha votado, si usted todavía usted está dentro del centro de votación, deben de dejarlo votar. Así la cola tarde media hora o lo que sea, si usted ya entró, la ley salvadoreña obliga a que lo dejen votar. Por lo tanto, tiene 1 hora 10 minutos para poder ir a ejercer su derecho y su deber al voto y elegir lo que usted crea mejor para el futuro de nuestro país. Hay un tema bien importante. Recuerden que los buses son gratis, todas las rutas de buses son totalmente gratis, así que no hay excusas. Además, hay voto residencial, quiere decir que los centros de votación están cerca de su casa y además estamos en total seguridad, así que no hay peligro de ir a votar. Y otra cosa más es que se puede votar con DUI vigente o vencido. Entonces, si usted tiene el DUI vencido, no hay problema mientras esté elegible. Solo vaya al centro de votación, que está cerca de su casa, que las rutas de buses son gratis, que hay seguridad y puede votar y ser parte de la decisión de qué es lo que queremos los salvadoreños para el futuro de nuestro país. Yo creo que es importante que como ciudadanos cada quien hagamos nuestra parte. Nosotros hemos estado haciendo nuestra parte. Muchos salvadoreños están haciendo su parte. Yo he visto videos de salvadoreños haciendo colas en la lluvia, en el frío, en Nueva York, en Washington, en Maryland. Están en la lluvia, en el frío, con temperaturas de 2, 3 grados, haciendo colas por horas. Ellos no tienen la ventaja de tener cerca al centro de votación. Muchos tienen que manejar 3, 4, 5, 6 horas para llegar al centro de votación. Hemos visto a los salvadoreños votando en masa en Los Ángeles, en San Francisco. Colas, aquí la cola dura 5 minutos. En Estados Unidos las colas duran 6, 7, 8 horas. Pero es por eso. Yo creo que todos debemos de poner nuestro esfuerzo y todos debemos hacer nuestra parte. Alguien puede decir, no, yo dejo que otro haga mi trabajo, pero no. También es importante de que mucha gente puede decir, no, si ya ganamos, o otros pueden decir, no, si ya perdimos. Pero la realidad es que se gana con votos, no se gana con encuestas, o no se gana con las intenciones, sino que se gana con votos, y de la misma manera se pierde sin votos. Por eso es importante que vayamos y convirtamos la intención de un país en votos y podamos lograr varias cosas. Primero, garantizar que tengamos una asamblea legislativa que pueda continuar aprobando el régimen de excepción y que podamos seguir combatiendo a las pandillas. Los salvadoreños saben, vivieron en un El Salvador pre este gobierno, un El Salvador mucho mejor después de junio de 2019, cuando implementamos el Plan Control Territorial, pero aún no vivíamos en el país que queríamos en cuanto a seguridad. Fue hasta la implementación del régimen de excepción que ahora tenemos el país más seguro del hemisferio occidental. En el 2023 cerramos con una tasa de homicidios la más baja de toda América Latina, superando a Estados Unidos por mucho. Solo Canadá tuvo una tasa más baja que nosotros, pero este año la proyección de la tasa hecha por organismos y periodistas independientes es una tasa más baja que la que se proyecta para Canadá. Es decir, que ya en el 2024 El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental. Pero para lograr eso no lo hemos logrado con una receta extranjera, lo hemos logrado con el régimen de excepción, y para aprobarlo necesitamos la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa. Y como les dije una vez, si se pierde un solo diputado, no podemos aprobar el régimen de excepción, y pues seguiríamos la lucha contra las pandillas, pero sin la herramienta que nos ha funcionado. Es importante ir a votar, creo que es más importante eso incluso que votar para presidente. Claro.
Hay que votar para presidente también, porque enviamos un mensaje importante de qué es lo que El Salvador quiere. Por ahí vi un medio internacional que decía, estas elecciones son un referéndum a lo que se ha hecho en El Salvador, y aunque no me gustó el contenido del artículo, tiene razón en el titular. Estas elecciones, pues, no oficialmente, pero vienen a ser un referéndum de lo que estamos haciendo aquí en El Salvador. Yo creo que tanto los observadores internacionales como los periodistas se han dado cuenta que estas elecciones se han hecho con total transparencia, con total tranquilidad, sin incidentes mayores que los de cualquier país democrático puede tener, y la gente vota con total seguridad, con total tranquilidad. El voto es totalmente secreto, garantizado, y al final va a ser el resultado que va a decir fehacientemente y sin lugar a dudas qué es lo que los salvadoreños quieren. Si es verdad lo que dicen muchos medios internacionales de que los salvadoreños no quieren el camino por alguna manera, y una dictadura que los obliga, o una autocracia que los obliga a hacer lo que ellos no quieren, o que están oprimidos por un régimen de excepción que ellos no desean, o si la votación así lo demuestra, vivimos en un país democrático, libre, en donde la población, que es el soberano, que es el que decide, no es ninguna ONG, ni yo, ni ninguna organización internacional, ni mucho menos otro país, ni mucho menos otro gobierno que tiene sus propios problemas y que no los están solventando. La decisión está en el soberano, y el soberano nuestro no es un rey. Hay países con soberanos hereditarios, nosotros no tenemos eso. Nuestro soberano es el pueblo salvadoreño, y el pueblo salvadoreño decide qué es lo que quiere. Y si el pueblo salvadoreño en las elecciones de hoy le demuestra, no solo a El Salvador y no solo a nuestro sistema jurídico y electoral, sino le demuestra al mundo qué es lo que quieren, creo que nadie más tiene ninguna autoridad moral sobre por eso para decir algo más que lo que el pueblo salvadoreño diga en total democracia. Por lo menos para los que creemos en la democracia. Entiendo que habrá otros que creen en el control de las élites, o en la plutocracia, o en el control de los que tienen más dinero, o los que tienen más poder, o de repente algunos creen que debemos regresar a la guerra civil, o que debemos de regresar a la posguerra. Pero, lastimosamente, para los que piensan así, los que deciden son los salvadoreños, y son los salvadoreños los que lo van a demostrar libre y secretamente en las urnas. Pero, para repetir el llamado, todavía queda más de una hora 5 minutos. Vayan a los centros de votación, están cerca de la casa, las rutas de buses son gratuitas, puede votar con DUI vigente o vencido, va a ir en total seguridad, y si llega, digamos, si sale de su casa dentro de media hora y se tarda 20 minutos en llegar al centro de votación, todavía tiene 15 minutos para entrar, y si ya está dentro, así está en la cola y llegan las 5, no importa, siempre lo tienen que dejar votar, siempre y cuando ya haya entrado al centro de votación. Hagamos toda nuestra parte, cada quien hace lo que debe hacer, su parte en la sociedad, y los ciudadanos, una de las cosas que tenemos que hacer es un derecho, pero también un deber moral, un deber ético, un deber ciudadano, no un deber legal, porque nadie los obliga a hacerlo, pero sí es un deber ciudadano ir a votar y expresar en el voto cuál es el camino que quiere para El Salvador. Así que les hago el llamado, salgamos a votar. Gracias. En este momento, habilitamos el espacio de preguntas y respuestas a los medios de comunicación nacionales e internacionales que nos acompañan. Buenas tardes, vamos a iniciar con la pregunta de Luis Durán, del registro de DNC. Buenas tardes, señor presidente. Una pregunta en inglés, si puede ser. Sí, claro, pues en inglés no hay problema. Thank you. I don't think anybody could suggest that you have changed the face of security in El Salvador over the past 5 years. But my question is really about where things go forward from here, and specifically in terms of thousands who have been by human rights organisations, but no discernible link to gang crime, who have literally been swept up in the dragnet of arrest. Specifically, I've got a case that I've been looking at of a young man called Jose Mata Alvarado, and I can pass obviously on all the details to your team. His mother was bringing food to the prison where he was at. It turns out he'd been moved to the Secot some weeks, months in fact, earlier, while she was faithfully bringing food to the prison. It seems like he's completely lost in the system, and there are two
Órdenes de Liberación in his name, one as recently as June last year, and yet he's simply not been released, even though the 20 days is obviously now 6 months ago, by which time he should have been out. I'm wondering if your intention is to sort of work on the legal side of things, assuming you win today and that you are president for the next 5 years, to start unpicking those sorts of problems and errors in the state of exception. And secondly, if you also plan to only serve one more term from here, and if you don't plan to lift term limits altogether. Thank you. Well, it's important to say that every police in the world, because I find this somewhat amusing when they say, oh, but you know, in El Salvador they arrest people and some of the arrested are innocent. And I'm a little baffled because I wonder if in the UK all of the arrests are of guilty people, or your police sometimes arrest innocent people. I mean, I bet there will be a percentage of people arrested by UK police, the police of the government that you work for, and they will arrest sometimes innocent people as a mistake or because they had a wrong tip, but they will go to a judicial system. If there were no arrest of innocents if there was one police in the world, one police force, UK, Spain, France, you name it, any country, the US, Canada, any police force that has 0% of margin of error, they only arrest guilty people. Why will you need prosecutors or defense or a justice system? You won't need that because the police is perfect in your country. So every country in the world will have an imperfect police. Now, it is different when you have in countries that promote ethnic cleansing, for example, or they arrest political opponents, or they arrest a minority. But in our case, all of the arrests are made to end the bloodshed that we lived for decades, and we have ended it. Now, did our police made a couple of mistakes? Of course they did. That's why our judicial system has been freed innocent people, and they will free every innocent people that the police has wrongly arrested. And we have already freed 7,000 people. Now, I would assume that the criticism may come from a hypothetical country that doesn't have any arrest of innocents. But I'm sure that in the UK they do plenty of arrest of innocent people, and then they are proven innocent in court. But sometimes, and we have seen a lot of cases in the US, in the UK, in Europe, that they find them that they're innocent 20, 30 years after being convicted because they found some DNA evidence. So what does that mean? That means that you shouldn't arrest criminals? No, it means that police made a mistake and some retributions have to be made to the people that had been arrested wrongfully. But we don't think it's weird, or we're baffled by the criticism of something that you well know that any police in the world will make, which is a small percentage of innocent people getting in the net. One point on that, of course, yes, though, is that 75,000 people in the space of a year isn't regularly arrested by police anywhere else in the world, and that this is a unique situation with unique powers given to the security forces to make arrests on site according to criteria deemed by them. Yes, of course, because you don't live in the world murder capital. So when you don't live in the world murder capital, it's because you don't have enough murderers to fill a prison like ours. Because the difference is that in the UK is not the world murder capital. El Salvador was, by your own accounts, the world murder capital. So if we have the world murder capital, the most dangerous place in the world, the place in the world with the most murders, why is that? Because we have the place in the world with the biggest amount of murderers. So of course, you cannot arrest 70,000 people because you don't have 70,000 murderers because you're not the murder capital of the world. But we did have 70,000 murderers, and that's just a number that coincidentally is the number that we arrested. Every study made by the World Bank, by the
by the NGOs, by the experts, way before our government established that there were at least 70,000 gang members and 500,000 collaborators. That was established not by our government, but by NGOs, by the experts in the topic. They always said El Salvador has at least 70,000 gang members and 500,000 collaborators. So you would expect that to end that, you would need to arrest 570,000 people. But of course, we want to be careful and don't arrest the lady that probably helped because she thought that she needed to help because her life was in danger. So we're sparing 85% of the tally that the organizations that you finance established way before our government. So why do we have the biggest incarceration rate in the world? Because we changed the murder capital of the world's most dangerous country, into the safest country in the Western Hemisphere. And the only way to do that is to arrest all the murderers. There's no other way to do it. Well, the other way to be to kill all the murderers, but we don't have death penalty, so we have to arrest all the murderers. So you say, why is such a big number? Well, what do you expect? That we arrest 100 people and we leave 69,900 gang members in the streets and suddenly the murder rate will drop? Or do you expect that we, because we're Salvadorans or something, because we're second-class citizens or something, we have to die? They have to kill our families, they have to kill our children, because your liberal ideas of what a democracy should be have to be respected, and we, since we're not using your recipe, then we have to be killed, we have to let our children be killed, we have to let the bloodshed to go on for 50 years because of imported policies from your countries, because your countries had lecturers in the 80s, the war. You had a fight with the Soviet Union, had nothing to do with us. What did you do? You financed El Salvador to fight a war between us, between brothers. And we killed each other, and 85,000 Salvadorans died. After that, 1 million displaced. They went to the U.S., into ghettos. They formed the gangs. Then they deport the gangs. Gangs come here. You send us another recipe. Law to don't arrest minors. Okay? But all the gang members were minors at the time. So gangs grew, and then they terrorized the country. They started killing people, and we became the murder capital of the world. Nobody could solve it. We took the recipes from the OAS, we took the recipes from the UN, we took the recipes from the European Union, we took the recipes from the United States. None of the recipes worked. More bloodshed, more people were dying. So what do? Okay, we do something and we save people. And now we're the safest country in the Western Hemisphere. But suddenly something's bad. Oh, but you shouldn't do that. You should do what I think you should do. Why? Not only we have the right to do what we think is right, and what the Salvadoran people are going to decide whether or not they want this day in free elections, but also we've proven it works. And you haven't proven that your system works in our country. Might work in yours, I don't know. But it doesn't work in ours. It's like I told one time a member of the European Union, I know you Brexited that, but I told a member of the European Union, you take your best government, choose your best government. I don't know what's the best government in Europe, but you choose your best government. Same people, same talent, same experts, same will to do things the right way. You take your best government and you put him to govern Afghanistan and tell them, okay, you govern Afghanistan the same way you govern this European country. You'll be dead in a week because you cannot govern Afghanistan like you govern Europe. So stop trying to make us use your recipes because they don't work here. You have your own system. We don't tell you that you shouldn't have a monarchy. I mean, we're fine with your monarchy. We love your monarchy. It's fine. But we don't say, oh, you shouldn't have a monarchy and you shouldn't have hereditary titles. Why? Because it's your country. You can do whatever you want with it. But suddenly we have to do what you want to do with our country. So what I'm gonna finish the question is that this has been proven by all of you and by all independent sources. El Salvador was turned from the most dangerous place in the world to the safest in the Western Hemisphere. That's not a small feat, and that's not done easily. And nobody in the world has ever done it before.
so fast and so clean like we have done it here, with no civilian casualties. So, I don't know. I know it's different. I know the numbers from the UK and ours will be different for maybe a couple of decades, but we're doing our best here, and we're really trying, and the Salvadoran people today are going to vote freely in free and fair elections and in full democracy and choose their own path. Thank you. Escuchamos la siguiente pregunta a cargo del periodista de Univisión. Presidente, muchas gracias por recibirnos en esta rueda de prensa. Todas las encuestas indican que usted obtendrá hoy la reelección. Incluso se habla de una mayoría amplia. De conseguir ese resultado que se espera y que marcan las encuestas, ¿usted piensa que El Salvador necesita una reforma constitucional? Y esa reforma constitucional, si usted considera que se necesita, ¿debería incluir la reelección indefinida? No creo que debería de incluirla, pero hay una cosa importante y que me parece curioso, y lo vi en una entrevista que realizaste hace poco y me la pasaron, el clip. A mí a veces me extraña, porque ustedes en a su audiencia, que cada vez es menos, y pues creo que ya es como el 5% de lo que era hace unos años, pero todavía tienen alguna, y su audiencia era, y es todavía, mayoritariamente los latinos en Estados Unidos. Y si tú le preguntas a los latinos, no solo a los salvadoreños, estoy hablando de los latinos en Estados Unidos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, colombianos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, etcétera. Si tú le preguntas a los latinos en Estados Unidos, al 100% de tu menguante audiencia, el 100% está de acuerdo con lo que estamos haciendo acá. Pero todos los reportajes de Univisión son negativos. Que El Salvador está en régimen de excepción, que la gente sufre la dictadura, que el presidente se quiere reelegir inconstitucionalmente. Y yo les pregunto, ¿para quién trabajan? Si su población, su target audience, su audiencia nos apoya y ustedes, todas las notas son negativas. Si alguna nota fuera positiva y alguna negativa, pues uno iría a balance. Pero todas las notas son positivas. Y yo pregunto, ¿para quién trabajan? Van a perder el último 5% de audiencia y el cheque de Soros se va a acabar. Y al final de cuentas van a acabarse y van a decir, bueno, ahora Univisión va a ser una cuenta de Twitter. Yo creo, sinceramente, ya te respondí tu pregunta, pues creo que no es necesaria la reforma constitucional. Ya está, te la respondí. Pero lo que sí creo que es necesario es de que los medios tengan un poco de balance, pues, un poco de dignidad. Y yo entiendo que a veces, pues, ni modo, les hacen la plana, pero creo que es importante que escuchen no a mí, porque yo soy un político con intereses políticos y con una versión subjetiva de la realidad, escuchen a su audiencia. Abran el teléfono y que les caigan al azar 100 llamadas. Ni siquiera lo tienen que hacer en la central, háganlo en las filiales y se van a dar cuenta de la opinión de su audiencia, no de la mía, de su audiencia sobre sus reportajes. Se me dio como un consejo, pero bueno, respondiendo a su pregunta, no creo que sea necesaria una reforma constitucional. Siguiente pregunta. Presidente, vamos a escuchar la tercera pregunta a cargo de la periodista de Televisa. Buenas tardes, señor presidente, mucho gusto. Buenas tardes. Su gestión ha logrado cautivar a un elevado número de sectores de muchos países, también incluyendo América Latina, sobre todo porque compartimos muchos de los problemas que usted ha logrado controlar en El Salvador. ¿Qué le espera si usted llega a reelegirse a El Salvador? ¿Qué podría esperar el mundo entero hoy que tienen los ojos puestos en este país centroamericano? Muchas gracias. Bueno, yo creo que yo le dije una vez a una persona de una multilateral, él me decía que eliminar la delincuencia iba a traer un costo económico muy alto, porque lastimosamente, y aunque no lo queramos aceptar, la delincuencia es una economía en sí misma. Es decir, hay una economía delincuencial, hay un mercado negro que mueve droga, armas, extorsión, sicariato y otras cosas, incluso legales, que se utilizan para cosas ilegales, como celulares, saldos, alcohol. Incluso las personas
que son delincuentes, pues tienen familias que compran cosas legales como comida, leche para los niños, pañales, internet, celular, cable, electricidad, teléfono, etcétera. Y pues obviamente al remover esa capa de la economía íbamos a tener una caída en el PIB. Gracias a Dios no la tuvimos. De hecho, no solo no caímos, sino que crecimos. Pero en ese momento que no sabíamos, pensábamos que íbamos a caer un poco en el PIB. Yo le decía, es como una persona que le detectan cáncer y le dicen, mire, usted tiene un cáncer. Usted ahorita se ve sano y usted puede continuar así, pero tarde o temprano el cáncer va a hacer metástasis y luego va a seguir y usted va a terminar muriendo de ese cáncer. Si usted, lo que podemos hacer ahorita es hacer una cirugía, hacer quimioterapia y radioterapia, y luego usted va a salir curado, primero Dios, si todo sale bien. Pero tiene que saber que va a salir con una cirugía, va a salir con quimioterapia y va a salir con radioterapia. El Salvador tenía un cáncer con metástasis porque estaba en todos los lugares del país, en todas las zonas, el 85% del territorio estaba controlado por pandillas. Y al final, el 85% del territorio controlado por pandillas. Y al final, El Salvador estaba con metástasis. Pero hicimos la cirugía, hicimos la quimioterapia, estamos haciendo la radioterapia y íbamos a salir sanos, ya sin el cáncer de las pandillas. Probablemente la fotografía en ese momento, o debería de ser la fotografía en ese momento, es una persona desgastada, débil, herida, pero está sana ya. Y ahora solo le queda recuperar peso, recuperarse, sentirse bien, que le vuelva a crecer el pelo y estar bien. Y decir, bueno, superé el cáncer y ahora ya tengo tiempo para hacer todo lo demás. Y luego pues podré viajar y estar con mi familia y emprender mi negocio. Pero primero tengo que resolver lo urgente, lo que me está matando. Entonces nosotros en El Salvador resolvimos literalmente lo que nos está matando. Y gracias a Dios, nuestra fotografía actualmente no es tan mala como se esperaba, porque de hecho crecimos en el PIB, no tuvimos la caída que los expertos decían que íbamos a tener. Tal vez no crecimos como hubiéramos querido, pero crecimos. Y entonces, ahora yo creo que lo que viene para El Salvador es un periodo de prosperidad, porque ya no hay freno para poner un negocio, ya no hay freno para estudiar, ya no hay freno para trabajar, ya no hay freno para el turismo, ya no hay freno para los cientos de miles de salvadoreños que quieren regresar, que emigraron en su momento, pero ya tienen la solidez financiera o la tranquilidad para poder regresar a su país, a su casa, donde los invitamos y los queremos de regreso, los que puedan. Otros no van a poder regresar, pero podrán venir de turistas, o podrán venir algunos días, o podrán tener una segunda casa acá, o cuando haga frío allá pueden venir acá de verano, bueno, aquí siempre es verano casi. Entonces, si nosotros hemos ya superado nuestro cáncer con metástasis, que eran las pandillas, ahora solo queda recuperarnos y ser la persona que siempre quisimos ser, que nunca pudimos porque lastimosamente estuvimos importando violencia, escuchando las recetas del exterior, desangrándonos entre nosotros, y tenemos los 12 años de la guerra civil, más los 30 años posteriores, más los 10 años de la guerra civil anteriores, donde empezó realmente la guerra. Son 50 años de sufrimiento y de derramamiento de sangre que acabaron hace poco. Y entonces creo que El Salvador, después de medio siglo de sufrir, ahora es nuestro tiempo de salir adelante. Muchas gracias. Finalizamos la conferencia de prensa con la pregunta de la periodista argentina del medio La Nación. Presidente, soy Julieta Nassau del diario La Nación de Argentina. En el último tiempo, tanto el presidente Javier Milei como ministros de su gobierno han elogiado su modelo de seguridad como su reforma electoral. Le quería preguntar en ese sentido si usted cree que el modelo de El Salvador se puede replicar en la Argentina, y también saber cuál es su vínculo actual con Milei y si hay en curso algún tipo de colaboración o asesoramiento en cuanto a medidas de seguridad. Bueno, en primer lugar, un saludo al pueblo argentino. Yo creo que todos los países tienen diferencias y está claro, así como le decía yo al reportero de la BBC, que El Salvador no es el Reino Unido, pues lo mismo se pudiera decir que El Salvador tampoco es Argentina.
y que hay diferencias entre los problemas de Argentina y los problemas de El Salvador. Incluso el problema de seguridad argentina que existe no es tal vez tan apremiante como lo era en El Salvador. Y por ende las medidas que pueden ser compartidas de parte de nosotros para lo que pueda ser aplicado en Argentina, pero de repente no tendrían que ser tan drásticas porque no necesitan resolver un problema tan grande como el nuestro. Como el problema es más pequeño, tal vez el medicamento puede ser más pequeño también. Ahora, hay similitudes, sobre todo el hecho que somos latinoamericanos, hay similitudes culturales, hay similitudes entre cómo se forman los fenómenos delincuenciales, que se forman generalmente producto de la pobreza, y hay bastantes similitudes en las cuales se pueden tomar como ejemplos lo que pasa en El Salvador y lo que pasa en otras partes del mundo. Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich no asesoría, porque creo que no es esa la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas de seguridad, que es lo que hemos platicado, pero cualquier otro también. Pero sí, yo creería que el problema en Argentina es más pequeño, preocupante, sobre todo en Rosario, en algunas zonas, pero es más pequeño que El Salvador y por ende, si bien se pueden aplicar algunas cosas y sería, creo yo, positivo aplicarlas, no tendría que ser tan drástico porque el problema, comparado al que teníamos en El Salvador, la capital mundial de los homicidios, creo que es bastante menor como para aplicar un medicamento menor. En el tema del presidente Milei, yo solo he hablado una vez con él. Fue una conversación bastante larga para lo que era, porque yo lo hablé para felicitarlo por su triunfo, y pues nos quedamos hablando un montón de tiempo, y me dio un panorama de Argentina muy difícil. Él no había asumido todavía como presidente, era presidente electo. Me dio un panorama de Argentina muy difícil, y sobre todo en lo económico, en el tema de las divisas, en el tema de la inflación, etcétera. Va a ser muy duro enfrentarlo, de cualquier manera que se haga. Entiendo que hay mucho talento y mucha gente muy inteligente con él, aparte de que él es una persona inteligente también, pero va a ser difícil resolverlo. Yo en lo personal sé que es un problema del tamaño, amén de las diferencias entre la economía y la seguridad, pero de ese tamaño en el tema económico. Y pues le deseo lo mejor, y si podemos colaborar en algo, somos un país muy pequeño para colaborar económicamente con Argentina, pero si podemos colaborar en lo que sea, en el tema de seguridad, con cooperación, etcétera, estamos a la orden. Presidente, hay varias preguntas. Tenemos al periodista de Brasil en estos momentos. Ok. Buenas tardes, presidente. Solo vamos a hacer más preguntas, pero solo quiero decir, porque los salvadoreños tienen 40 minutos para ir a votar y muchos estarán viendo esto y tal vez no van a ir a votar por ver esta transmisión. Así que, por favor, vayan todos a votar. Esto va a quedar colgado en mi Facebook y cuando regresen lo pueden ver, los que lo quieran ver, los que no lo quieran ver, pues se ahorran el dolor de cabeza. Pero vamos todos a votar, que es importante que todos participemos y que todos tenemos todo el tiempo. En 40 minutos usted entra al centro de votación y si ya está dentro, tienen que dejarlo votar. Recuerde que puede votar con DUI vencido. Recuerde que el transporte público, todas las rutas de buses son gratis. Recuerde que hay total seguridad y recuerde que los centros de votación están cerca de su casa porque hay voto residencial. Y que si entro al centro de votación, tiene que votar, así pase la hora, pero si está en la cola lo tienen que dejar votar. Así que todos vayamos a votar, por favor. Presidente, mucho gusto hablar con usted. Gracias. Mi nombre es Renato, yo soy de Brasil, Radio Joven Pan y de la revista Valete. La pregunta es cómo usted ve el impacto de sus políticas de seguridad alrededor del mundo. En Brasil nosotros tenemos muchos problemas con la cuestión de la seguridad y si usted ya ha hablado con el gobierno brasileño, si pretende visitar Brasil, si tiene algún tipo de contacto, porque nosotros queremos influenciar la política brasileña con las ideas de usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, he conversado un par de veces con el presidente Lula, pero jamás me ha mencionado el tema de seguridad. Me imagino que él tendrá su forma del acercamiento, del abordaje que quiera hacer a la situación. Nunca hemos conversado de ese tema. Yo creo que El Salvador lo que le muestra al mundo es que todos los problemas tienen solución cuando hay voluntad política. Hay gente que dice, pero El Salvador es pequeño y por lo tanto El Salvador se puede arreglar, pero en un país grande no se puede arreglar. Bueno, así me decían a mí cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán.
y corrí para alcalde de la capital, decían, pero Nuevo Cuscatlán es pequeño y San Salvador es una ciudad grande, es la capital, no va a poder manejar la capital. Y cuando fuimos a la capital y hicimos un buen trabajo en la capital, la gente decía, bueno, pero una cosa es ser alcalde y otra cosa es ser presidente. Los problemas de un presidente son diferentes a los de un alcalde. Bueno, aquí estamos, solucionando el problema más grande del país y ahora que en camino a solucionar los demás. Entonces, yo lo que le digo a cualquier persona que diga, no, es que no se pueden solucionar los problemas porque son muy grandes o porque son muy difíciles, imagínense lo difícil que es tener el país más pequeño de Latinoamérica, por ende el país con menos recursos territoriales, con pocos recursos económicos, con ejército pequeño, con una policía pequeña, y tener el récord no de Centroamérica, ni de Latinoamérica, ni del hemisferio occidental, tener el récord del país más peligroso de todo el mundo. Es un problema grande con pocos recursos para solucionarlo, y lo solucionamos, y rápido, y de una manera limpia, sin costo grande para los salvadoreños, y con aprobación del pueblo, porque eso sería otra cosa. Yo pudiera decir de todo, pero si la gente en la calle dijera, no nos gusta lo que ese presidente está haciendo, pues entonces tal vez yo estoy equivocado. Pero si nosotros decimos eso y la gente está contenta, pues es una validación. Entonces yo creo que lo que El Salvador está haciendo probablemente tendrá muchas diferencias con lo que necesita hacer Brasil, pero sí lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad, y que cuando un país no resuelve su problema, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos, y en algunos casos porque son socios de los delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a sus socios. Atacar la delincuencia tiene muchos costos, pero el primero para un socio de los delincuentes es que pierde su negocio. Tiene que ser alguien que no le importen los delincuentes, que no le importe la economía criminal, que esté dispuesto a quebrar la economía criminal y a poner los delincuentes a la cárcel para que lo puedan solucionar. Entonces, ¿la receta de El Salvador se puede aplicar copy-paste en otro país del mundo? Lo dudo. Pero el ejemplo de El Salvador puede servir, que un país tan pequeño, tan pobre como El Salvador está solucionando sus problemas con voluntad política y apoyo del pueblo, sí. Y por eso ese ejemplo aplica en Brasil y en cualquier país del mundo. Escuchamos la siguiente pregunta a cargo del periodista del periódico El País. Hola, presidente. Mucho gusto en saludarte. Su vicepresidente, Félix Ulloa, ha dicho que están sustituyendo la democracia por algo nuevo. ¿Podría decirme qué es ese algo nuevo? No sé si dijo eso. Tendría que... New York Times. Tendría que escuchar la grabación. Yo no le creo nada al New York Times, nada. Pero bien, te voy a decir lo que digo yo. Ya lo que diga él se lo puedes preguntar a él. Yo no soy el vicepresidente. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo, que la definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es demos y kratos, el poder del pueblo. No dice la élite o la ONG o el periódico Lo País, no, dice el poder del pueblo, demos, kratos. El pueblo, demos, que tiene el poder, kratos, dice, queremos un régimen de excepción, queremos la política de seguridad del presidente. Y hoy en unas horas vamos a saber si quieren que continúe este presidente y vamos a saber si quieren que continúe o qué configuración quieren de la Asamblea Legislativa. Ellos pueden decidir en una Asamblea Legislativa balanceada, pueden darle mayoría a la oposición, pueden darle no la mayoría ni la mitad, pero una minoría que les sirva para bloquear algunas cosas como préstamos o elección del fiscal general o elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O pueden elegir a un presidente que ya saben cómo trabaja, y pueden elegir también a una Asamblea Legislativa con una configuración todavía mayor a la actual, a favor de lo que el gobierno está haciendo. Si el Demos, con su kratos, dice que eso quiere, eso es democracia. Ahora, si
tú crees que eso no es democracia, entonces habría que revisar tu definición de democracia. Pero en mi definición de democracia, nosotros no estamos reemplazando la democracia. Nosotros estamos trayendo la democracia a El Salvador, que lo que ha vivido es el control de dos élites, no solo corruptas, porque está más que demostrado que eran increíblemente corruptos, sino además asesinos, porque mataron a nuestro pueblo desde la guerra, se repartieron el país en los acuerdos de paz financiados por las Naciones Unidas, y luego, después de eso, pasaron 30 años desangrando el país, entrenando a los pandilleros en los polígonos de tiro del ejército, y de eso hay amplias investigaciones independientes sobre eso, además de que está judicializado y que el exministro de Defensa está preso por haber prestado los polígonos de tiro a los pandilleros para enseñarles a dispararle en la cabeza y en el corazón a los salvadoreños. Porque no les enseñaba a pegarles en las patas, les enseñaba a pegar en la cabeza y en el corazón. Se entrenaban pandilleros con dinero público en polígonos de tiro del Estado para que aprendieran a matar. Se les dio armas, se les dio dinero, se les dio legitimidad. Aquí viene el secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos para los medios que no son de América. Vino el secretario general de la OEA a abrazarse con los pandilleros, a decirles que ellos tenían que tener legitimidad y a darles la posibilidad de convertirse en partido político. Entonces, esa es la democracia. Democracia. Pero eso no tiene nada de democracia, eso es lo que a ustedes le han puesto democracia, que lo único que tiene es que no es democracia. Es el sufrimiento del pueblo a través de las élites. Nosotros estamos sustituyendo, eliminando ese sistema por la democracia real que al fin tiene El Salvador, que es que el pueblo salvadoreño puede decidir su futuro en total libertad y tranquilidad. Y con la seguridad de que no te van a matar en la calle, ni te van a robar tu cámara, ni va a venir un policía y te la va a quitar. Porque aquí, como pueden ver todos los periodistas son libres de grabar, de preguntar, de ir a donde quieran. Es más, dicen, uy, la cárcel es de Bukele, pero son los únicos periodistas que entran a las cárceles de Bukele, porque en otros países no permiten entrar a las cárceles, y a los que permiten entrar a las cárceles, de repente, cualquier país de Latinoamérica, ¿cuántos periodistas muertos, cuántos periodistas presos? En El Salvador, ninguno, ningún periodista muerto, ningún periodista preso, ustedes andan totalmente con total libertad. No sé, es como que ustedes no quisieran creerle a sus ojos y quisieran creerle a lo que viene de Europa. En una oficina alguien escribe una cosa, en el ordenador, como le llaman ustedes, se las envían al celular, ¡pum! El Salvador es dictadura, la gente está oprimida, los periodistas no pueden hacer su trabajo. Sí, señor. Pero usted ve que no es dictadura, que la gente está votando en democracia, ve que la gente no está oprimida, le pregunta al pueblo, no, yo no estoy oprimido, estoy feliz. Voy a ir a preguntar a otro lado, va a preguntar a otro lado, va a una comunidad, estamos felices, ve las elecciones libres, el presidente gana con un montón de votos, la gente elige una mayoría inédita en la historia de la democracia moderna. No, pero aquí dice que es dictadura. Y que los periodistas no podemos trabajar, pero tú puedes trabajar y todos los demás. Y entonces tú le preguntas a tus compañeros, ¿ustedes pueden trabajar? Sí, todos podemos trabajar, pero aquí dice que no podemos trabajar. Voy a escribir que el periodismo está acechado en El Salvador y que no puede trabajar. Yo de verdad no sé quién les metió en la cabeza cosas que ustedes con sus propios ojos, es decir, si tienen un respeto por su profesión, vean con sus propios ojos, agarren esos micrófonos, esas grabadoras, esas libretas, vayan donde la población, pregúntenle, apunten la respuesta, consignen eso en el periódico, peleen en la mesa editorial que se lo publiquen y que sea la realidad de lo que ustedes vieron en El Salvador. Pero vienen a El Salvador, toman la fotografía, en un caso yo estaba haciéndole así, que había alto, bajo, me toman la foto así, me ponen como que soy Hitler. Es decir, yo lo que digo es, ¿cuándo va a regresar la dignidad del periodismo, por Dios? Yo admiraba el periodismo hace 20 años. Gracias a Dios no me dediqué a eso, porque es increíble cómo les han destruido la independencia mental. No pueden ver la realidad que tienen en los ojos. Aquí están en El Salvador, en total libertad. Caminan por la calle en libertad, le preguntan a la gente en libertad y van a consignar en su periódico, estoy seguro, que El Salvador vive en una dictadura, que no hay democracia y que el periodismo es perseguido. No sé qué decirte. Sí. Continuamos con la siguiente pregunta a cargo de la periodista independiente Berberena. Elena Berberana, periodista independiente, periodista española, Nayib Bukele, muchísimas gracias.
Precisamente a colación sobre todo lo que está diciendo, la verdad es que permíteme que corrobore también esto que le llaman lo país, sí es lo país, como periodista española lo puedo decir, soy independiente precisamente por eso que usted está diciendo. ¿Qué cree usted que hay detrás de toda esta prensa que está manipulando estos medios de comunicación, que le dirigen a usted un ataque continuo y que incluso hemos visto esta mañana los diarios en España cómo decían que iba a instaurar un partido único y sin embargo todos estos periodistas están siendo testigos de que, como yo, de que aquí hay una democracia completamente limpia, observadores internacionales, centenares de ellos, después un ambiente de fiesta increíble. Yo misma estuve anoche, tengo que decir, andando sola por el San Salvador para corroborar como periodista que es cierto esos datos que matan el relato. Y quería preguntarle, ¿qué cree usted, Nayib Bukele, que hay detrás de todo esto? ¿Por qué no se fijan en esos datos? ¿Por qué el periodismo ha muerto? Es cierto. Ya ven. Claro, es que ellos, es difícil aceptar que te han lavado el cerebro y les haya doler cuando tú decís eso. En el fondo saben que es verdad, pero no pueden aceptarlo, porque significaría aceptar que su trabajo es engañar a la gente. Hay una razón que veo yo nada más. El Salvador no es un país grande, no es un país rico, no es un país con grandes recursos naturales. Tenemos un país hermoso, playas, pero no tenemos petróleo, no tenemos grandes minas de oro o de diamantes. Y entonces, ¿cuál pudiera ser el interés? Pero está claro que hay un ataque orquestado de muchos medios internacionales. Entonces, yo sinceramente creo que el problema de El Salvador es que ellos tenían un plan para todos nuestros países y les ha funcionado perfectamente en Ecuador, le funcionó perfectamente en Colombia, le funcionó perfectamente en muchos países y todos los países fueron cayendo. Mira la realidad de Chile. Chile para nosotros era el país de ensueño en Latinoamérica, era el país más desarrollado de toda Latinoamérica, el país que estaba a un paso del primer mundo y mira cómo va ahora, un país tan pulcro, precioso como Chile, cómo está cayendo. Y cuando vemos eso, el plan estaba funcionando perfecto. Meter estas ideologías totalmente sin sentido común, estas soluciones como, hay criminales, ya sé, quitemos las leyes contra los criminales, hay mucho crimen, quitemos los fondos a la policía, hay mucha droga, repartamos droga a los jóvenes. Es decir, pareciera como que todo lo que se tiene que hacer se decide hacer al revés. Pero claro, tontos no son. Entonces ellos saben escribir motivaciones y argumentaciones por los cuales esas políticas que no tienen sentido común son buenas. Y se las lograron meter a la ONU, a la OEA, a las ONG, financian ONG, medios de comunicación, y empezó a funcionar y la gente empezó a aplaudir porque ni modo, o a aguantar, o a reclamar como tú y ser despedida por reclamar. Y entonces, de repente, viene el país que nadie da un centavo por él, el país más pequeño, el más peligroso, el más desahuciado de toda América, y de repente demuestra que se puede, que con las políticas contrarias a las que ellos aplican se puede resolver el tema más grave, el problema más grave que teníamos acá. Y luego, cuando crezcamos económicamente, cuando arreglemos la salud, cuando arreglemos la educación, cuando crezca el turismo, cuando crezca nuestra economía, entonces, ¿cómo le van a decir a sus pueblos? No, sigamos aplicando estas recetas sin sentido común, porque aquel país que nadie daba un peso por él, que aplicó las recetas que nosotros no aplicamos, que nos dijo que estábamos equivocados y tenía la razón, también está equivocado. Entonces el problema de El Salvador no es el país en sí, el problema de El Salvador es el poder del ejemplo. Si un país sin recursos, un país tan pobre, un país tan pequeño, un país tan, no para mí, pero para ellos, tan insignificante, puede demostrarles que las cosas se pueden hacer si hay voluntad y sentido común, y si se rechazan todas estas ideologías que no tienen ningún sentido, entonces se les cae su narrativa y ellos viven de la narrativa. ¿Cómo pueden soportar esto? Es decir, en el fondo debe de doler mucho y deben de trabajar para destruirlo, porque permitir que El Salvador salga adelante es una bofetada a sus ideologías,
y es una bofetada a todo lo que ellos tratan de hacerle creer a sus poblaciones y que sus poblaciones ahorita mismo en España están sufriendo por culpa de la aplicación de esas ideologías. Continuamos con la pregunta de la televisión pública japonesa. Hi, NHK from Japan. I would like to ask, do you think the concentration of power to the leaders is inevitable in Central American countries, which has experienced so much of the political turmoil and violence? I would like to know what you think about it. Sorry. Can you explain it? Can you rephrase the question, please? So do you think more concentration of power to the leaders is inevitable, which kind of gets the criticism from the Western countries as well? Yes. Do you think that it's inevitable? I don't know what's the solution in other countries, but I do know that common sense solutions bring solutions. So we have here we have applied common sense solutions. That meant giving more power to the leader. I don't know. It might mean in giving more power to the police in a certain exception time for a certain exceptional task. But at the end, I do think that a well-established democratic state is better for the long-term health of our countries. So I don't know if a certain exception for a certain exceptional time must be made to solve a problem, which a problem has to be defined. The time frame has to be within the scope of solving the problem. And so in those cases, I think that yes, you might give some extra powers. We have seen that we saw that in excess in the pandemic, for example. So we have seen liberal Western democracies giving more power to the leaders in order to, according to their opinion, apply the necessary pressure to solve an urgent problem in a specific time frame. Damas y caballeros, bueno, muchas gracias. Ya les di mucho. Pero solo una cosa más. Sí, me tengo que ir porque van a cerrar las urnas y tenemos que dar la apertura. Última petición al pueblo salvadoreño para salir a votar. Si queda cerca de otra votación, ahí los esperamos. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Finalizamos las intervenciones de los medios de comunicación. Damas y caballeros, presenciamos en este momento el retiro del señor presidente Nayib Armando Bukele y la señora primera dama Gabriela de Bukele. Agradecemos a los medios de comunicación por la emisión y transmisión.